¿Será la necesidad más grande que la voluntad? ¿Acaso el querer podría simplificarse en tan solo un deseo? Ciertamente la realidad puede ser descifrada de múltiples formas, mas es claro entender que si todo ronda en la superficialidad, nada encuentro, nada comprendo. Por mucho tiempo se ha dicho que Dios no da al ser humano lo que él quiere, sino lo que él necesita. Esto mostrando una cuestión ética y moral, donde nos refleja que los deseos propios e inútiles del ser humano no son respondidos. Pero, ¿por qué Dios te daría algo que no necesitas? En su lógica humana esto tiene sentido. Aún así, este no es el único pensamiento que existe, pues en visiones más arriesgadas y aparentemente profundas se conoce que Dios no es carente de nada. Y si tenemos en cuenta de que Dios habita en nosotros mismos, ese fundamento nos incluye también. Si una de las principales características de Dios es ser un generador de vida, el mundo que da mundos, la vida que da vida, podemos comprender de nuevo con lógica humana que un ser de esta clase no tendría ninguna necesidad, puesto que ya se ha ubicado como repartidor de sí mismo. ¿Podría una vasija vacía dar agua al que tiene sed? Si tenemos la vista aguda, nos damos cuenta que hay una breve contradicción entre estos dos factores. Aparentemente los dos tienen razón, pero ¿cómo podría haber dos respuestas correctas que son relativamente opuestas? Esto podría prestarse para un dilema infinito y confundiría la mente humana a tal punto que no halle solución y tenga que conformarse con elegir una de las dos, pero quedándose con la intriga de la veracidad de la otra. No es imposible hallar respuestas únicas, pero tampoco quiere decir que siempre haya solo una respuesta. En este caso comprenderemos, gracias al poder de la conciencia superior, que me permite conectarme con la sabiduría infinita, el conocimiento que fluye por todos los tiempos y con las mentes maestras que viven en nosotros mismos. A continuación plantearemos las preguntas que surgen en este dilema, que a su vez darán a luz una respuesta contundente. Primero, ¿querer por voluntad o por necesidad? Segundo, ¿cómo puedo saber si pedir por necesidad o por mi voluntad es negativo? Tercero, ¿cuál es la forma correcta para pedir que algo sea manifiesto? ¿Por mi voluntad o por mi necesidad? Pues en realidad todo depende con el ojo que se mire. Esta frase nos dará la base para responder la primera incógnita, y es que analizar bien a profundidad y con la sensatez más amplia nuestro propósito nos ayudará a definir de dónde proviene. Cuando lo que yo pido nace con el propósito de ir dirigido hacia mí mismo, sabremos que estamos esperando algo de Él. Yo pido algo porque a su vez éste me dará algo a cambio. Por ejemplo, si yo pido una pareja, será para que aquella me brinde felicidad, amor, compañía, etc. Si yo pido un mejor empleo, será para recibir de él un mejor salario, un mejor ambiente, entre otras cosas. Estamos utilizando un mediador entre lo que no tengo y lo que anhelo tener. Ese mediador es la ilusión que nos planteamos nosotros mismos, creer que es necesaria. Quizá la condición humana
de ser materialistas nos hace buscar en las cosas tangibles lo intangible. Creamos una imagen de dónde podría estar eso invisible que yo busco, y todo esto obra en su mayoría de forma inconsciente y automática. Cuando comprendemos que las cosas visibles en realidad son una pantalla que se asemeja a lo que realmente buscamos, nos damos cuenta que realmente tenemos una necesidad. Estamos esperando encontrar aquella esencia sutil que se esconde tras un objeto, una situación, otras personas. Anhelamos tener eso que creemos ellos nos pueden ofrecer. La necesidad no es más que el reflejo de la carencia, no es más que la identidad propia del ego terrenal, pues el ego siempre se encuentra vacío y éste buscará quien lo llene. Y el gran problema es que lo que busca no existe, puesto que para él nada de lo que es invisible es real, y todo lo construye con base a lo que perciben sus sentidos. Su gratitud y emoción permanecen cuando la materia permanece, y una vez sus ojos ya no la vean, su contenido se desvanece, puesto que realmente nunca existió. Todo ha sido obra de su mente, una ilusión que utiliza para confortarse a sí mismo. Por ende, siempre busca imágenes a la cual darle un significado para él mismo. Por ende, siempre busca que esas imágenes le brinden algo que necesita, pero que no entiende, no lo sabe. Siempre que busques algo o alguien porque tú esperas recibir algo de él, estará reflejando el vacío de tu interior. Cuando quiero algo por voluntad, la diferencia es muy grande, y aunque la humanidad por mucho tiempo ha definido mi propia voluntad como ego o rebeldía, todo esto hace parte de interpretaciones en estado bajo de conciencia. Pues anhelar algo con voluntad se diferencia mucho de la necesidad, y es que la voluntad con la que yo quiero algo, al igual que la necesidad, tienen como objetivo generar algo, pero la necesidad busca generar contenido para mí mismo, o sea, el vacío interior, y la voluntad busca generar algo para todos, que es lo que representa al yo soy. Los deseos egoístas y pretenciosos se disfrazan de necesidad, queriendo siempre llenarse a sí mismo, cosa que nunca logrará, puesto con lo que pretende llenarse es efímero. Puede existir y dejar de existir fácilmente. Podemos hacer un ejemplo breve, abierto y fácil de entender para las mentes primerizas. En el caso de pedir con necesidad, si mi anhelo es tener una pareja y yo quiero tener una para agradarme con su apariencia, con su esencia, para agradarme con sus pensamientos, con su actuar, para recibir de aquel todo el contenido ideal y perfecto que yo creo merecer, no es más que un deseo del vacío. Por ello mismo, lo definimos con características tan estrictas, porque todo eso que le ponemos en realidad es algo que queremos tener en nosotros mismos. Nuestra mente le da una forma y empieza a creer que todo eso puede ser una persona, una fuente para suplir los caprichos vacíos. Por ejemplo, si mi anhelo es tener nuevos amigos, los mejores en su clase con características únicas que me harían sentir de maravilla, amigos que me escuchen, que me entiendan, que yo les importe, que aquellos me estimen y me valoren por como soy, que les guste mi misma música, por ejemplo, que se vistan como yo, que piensen como yo o similar, que me compartan de su compañía es lo que más quiero. Si tienes la mente despierta, te darás cuenta que todo esto habla por sí solo. Esta es la prueba de un anhelo con gran carácter
de egoísta necesidad, pues en su gran mayoría todo lo que el mundo quiere es para satisfacerse a sí mismo, y no hablo de su verdadero yo, sino de su suplente, el cuerpo mortal, o lo que algunos le llaman ego, que se disfraza de autenticidad. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de pedir con voluntad. Si mi anhelo es tener una pareja con la intención de repartirle todo lo que yo soy, de compartirle mis más profundos sentimientos, de aportarle todo lo que hay en mí, si mi propósito es encontrar a la persona menos perfecta para sí mismo, darle a conocer la perfección, esto es grato. Si tu intención es transformar un alma muerta en un alma que viva, es grato. Si tu intención antepone el dar de ti por encima del recibir, muestras gran voluntad donde eliges algo o alguien aún sin necesitarlo. Puesto que el ser superior sabe que crece y aprende, no recibiendo, sino dando de lo que él mismo tiene. Brindar me hace poderoso, solo recibir me hace vano y sin valor. Asimismo, la justicia se refleja en sí mismo, y todo el que da de esta gran manera recibirá lo que reparte, aun sin nunca haberlo planteado. Si mi anhelo es conseguir nuevas amistades en el mismo sentido anterior, para compartirles lo que soy, incluso para transformar sus vidas, es grato. Si soy yo quien encajo en ellos para brindarles de mi esencia, sabio soy. Si soy yo que sin importar cómo sea, los busco para conocer su interior tal como se encuentran, grato soy. El verdadero ser no busca lo perfecto para saciarse a sí mismo. El verdadero ser busca lo imperfecto para llevarlo a la perfección. Con esto entramos en claridad, y si queremos definir una respuesta entre voluntad y necesidad, la primordial será la voluntad. Aún así, no podemos limitarnos a una palabra vacía y que tiene un significado superficial, pues tendremos que comprender cuál es la verdadera voluntad, pues ésta es medida en justicia y con verdad. Por eso, no demos respuestas triviales, sino en gran medida de profundidad, porque entre más busquemos, más encontraremos. Entre más amplia sea la respuesta, más brillo tendrá en verdad. Seguid descifrando aquellas preguntas que ya están respondidas y os daréis cuenta que no es más que tinieblas y pensamientos de hombres.